Buenos días, estimados alumnos, alumnas. Les doy la bienvenida a la unidad 2, aparato locomotor, con el tema túnel carpiano. Vamos a presentar esta clase como continuación de la clase anterior sobre canal del pulso, canal cubital y tabaquera anatómica, finalizando de este modo con las regiones topográficas de la muñeca. Como objetivos de la clase de hoy, lo que vamos a intentar hacer es identificar las estructuras que conforman los límites del túnel carpiano para poder comprender cuál es su contenido. Recordemos que absolutamente todas las regiones topográficas del cuerpo humano requieren del estudio delimitado y específico de sus límites y el contenido del mismo. Además, vamos a estudiar la vaina de los tendones, que es una estructura muy útil para favorecer y facilitar el deslizamiento de los tendones dentro de este túnel carpiano. Vamos a analizar la importancia clínica de esta región y, por sobre todo, intentaremos fomentar el pensamiento crítico y analítico por parte de ustedes para comprender la implicancia clínica en base a su anatomía normal. Recordemos que estamos cursando anatomía normal, no patológica, pero entendiendo esta anatomía normal nos va a ayudar a comprender distintas entidades patológicas. Para poder comenzar, vamos a hablar de los huesos de la mano. Cuando hablo de los huesos de la mano, nótese que no estoy hablando de los huesos del carpo. Hablo de los huesos del carpo, de los metacarpianos y también de las falanges. De esa manera está conformada la mano. Ese es el esqueleto de la mano. Los huesos del carpo están divididos en dos filas. Una primer fila, que es la más proximal, es decir, proximal a la línea media del cuerpo, y otra fila que es la segunda línea, que es la más distal. La primera fila está encabezada de lateral a medial por el hueso escafoides, luego se continúa con el semilunar, el piramidal, y por arriba del piramidal, es decir, hacia anterior en posición anatómica, nos encontramos con este hueso marcado con el puntero láser, que es el hueso pisiforme. En la segunda línea del carpo nos vamos a encontrar también de lateral a medial con el hueso trapecio, el trapezoide, el hueso grande y por último el hueso ganchoso. El hueso ganchoso tiene su nombre gracias a este accidente que estoy tocando en este momento, este accidente óseo, que se denomina gancho del ganchoso, y que lo hemos visto en la presentación anterior del canal cubital o canal ulnar. ¿Por qué menciono a estos huesos del carpo? Porque van a ser indispensables para poder comprender los límites del túnel carpiano. Hacia distal nos encontramos con los metacarpianos. Aquí, de lateral a medial, se enumeran como el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano. El primero corresponde al pulgar, al dedo pulgar, el segundo al dedo índice, el tercero al dedo mayor, el cuarto al dedo anular y por último el quinto al dedo meñique. Nótese que el único dedo que tiene solamente dos falanges, que las estoy redondeando con mi puntero láser, es el pulgar, y esas falanges se llaman falange proximal y falange distal, o falange primera y tercera falange. Nos falta la segunda, que sí la tienen el resto de los dedos. Ahora sí podemos hablar de los límites del túnel carpiano y vamos a mencionar que en el límite posterior están los huesos del carpo. Vamos a ir en orden. Tenemos el hueso escafoides, siempre vamos a mencionarlo de lateral a medial. Primero tenemos el hueso escafoides. Hacia medial me voy a encontrar con el grande, luego el ganchoso
Yo siempre lo voy siguiendo con el puntero láser. Y luego el piramidal. Pero también me encuentro con el trapecio y el trapezoide. Podríamos decir entonces que el único hueso del carpo que no forma parte del límite posterior es el semilunar. Luego tenemos el límite anterior, que el límite anterior está determinado por un solo ligamento, que ya lo hemos visto, denominado ligamento anular anterior del carpo, más conocido como retináculo de los flexores. Hacia lateral nos vamos a encontrar con el hueso escafoides y el hueso trapecio, y hacia medial nos vamos a encontrar con el hueso pisiforme y el hueso ganchoso. En realidad, más precisamente, el gancho del hueso ganchoso. Esos serían los límites que los vamos a ver en un segundito en un corte transversal. Aquí, en esta imagen, podemos observar que entre los huesos del carpo y el contenido del túnel carpiano, es decir, todas las estructuras que van a pasar por donde está la flecha roja, están todas estas estructuras ligamentosas, que son los ligamentos que unen hueso con hueso. Es decir, que le dan mucha fortaleza a los huesos de la mano. Recuerden que los huesos de la mano deben soportar un montón de peso, entonces tienen que estar extremadamente unidos entre sí. Bien, de ahí que existen tantos y tantos ligamentos. No se preocupen, no tenemos que recordar el nombre de cada uno de estos ligamentos. Yo se los pongo en esta imagen para que... Bien. En un corte transversal, ¿sí? Vamos a poner un clic más ahí. En un corte transversal del carpo vamos a poder ver aquí el túnel carpiano, ¿sí? A nivel proximal. ¿Por qué les muestro esto? Porque va a haber una diferencia muy pequeña entre un corte distal. Aquí podemos observar de lateral a medial las siguientes estructuras: el escafoides, que sería este de acá, el hueso grande, este de acá, el ganchoso, este de acá, y bueno, aquí menciona aquí una partecita del piramidal y el pisiforme, que está un poquito más hacia arriba. Pero obsérvese que aquí tenemos una pequeña estructura que se une con el ligamento anterior del carpo. Esa estructura, recuerden que es una expansión del músculo flexor cubital del carpo, que tiene su inserción distal en el hueso pisiforme. Bueno, esta expansión aponeurótica va a servir de techo para este canal que se denomina canal cubital o canal ulnar. Por ahí ya sabemos que atraviesa el nervio, la arteria cubital y sus venas satélites. Y aquí en separado tenemos un pequeño canal propio del flexor radial del carpo. En un corte un poquito más distal, aquí, vamos a tener el hueso trapecio, el trapezoide, lo seguimos aquí, trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso con su apófisis o accidente óseo, que es el gancho del ganchoso. Aquí no tenemos el pisiforme, ¿sí? Esto es un detalle quizá que no es necesario que se lo acuerden ustedes de memoria, ¿sí? Mientras sepan dónde está el túnel carpiano, cuáles son sus límites, es más que suficiente. No hace falta dividirlo en estos dos cortes para poder describir al túnel carpiano, ¿sí? ¿Cuál es el contenido del túnel carpiano? Tenemos los tendones del músculo flexor común superficial de los dedos. Este músculo, que lo vamos a ver en un gráfico a continuación, tiene 4 tendones porque van a los 4 dedos más grandes, es decir, evitan al pulgar.
Entonces aquí tenemos 4 tendones del músculo flexor común superficial, 4 tendones del músculo flexor común profundo de los dedos y además vamos a tener a un gran nervio que es rama terminal del plexo braquial denominado nervio mediano. Como les decía, tenemos una foto o un dibujo de los músculos que atraviesan el túnel carpiano. Entonces nos vamos a encontrar con este músculo de aquí denominado flexor común superficial de los dedos. El flexor común superficial de los dedos es un músculo de la región anterior del antebrazo que se origina en la epitróclea del húmero y además también en la cara anterior de huesos del antebrazo. Como ustedes pueden observar, se inserta en la cara anterior del radio. Y rápidamente sus fibras musculares se dividen en 4 tendones que pasan por el túnel carpiano y se dirigen a los 4 últimos dedos. Si ustedes le ponen pausa al video y tienen la posibilidad de hacer un zoom, van a poder observar cómo cada uno de esos 4 tendones se divide en 2 lengüetas, es decir, como 2 pequeñas divisiones. Esas lengüetas se van a insertar en la cara lateral de la segunda falange, por supuesto, de los 4 últimos dedos. Esa es la inserción distal del flexor común superficial de los dedos. Y está haciendo en esa división como un pequeño túnelcito. El flexor común profundo de los dedos, en cambio, es un músculo que no se origina en el húmero, directamente se origina en el antebrazo, más específicamente en la cara anterior del cúbito y de la membrana interósea. Y, al igual que el flexor común superficial, sus fibras se agrupan en 4 tendones que pasan por el túnel carpiano y se insertan, en este caso, en la falange distal de los 4 últimos dedos. Y no se divide en 2 lengüetas, sino que se inserta con una sola lengüeta en la cara anterior de la falange distal. Les doy un detalle que van a estudiar más adelante. Este músculo, estos tendones, perforan por abajo a esta división del flexor común superficial. Aquí nos encontramos con tendones de estos músculos y aquí esta pequeña expresión que va a representar a la vaina serosa de los músculos flexores. ¿Qué es la vaina serosa? Es tejido seroso. Y como todo tejido seroso que habrán estudiado o estudiarán en histología, sirve para que se deslice más fácil una estructura entre otra estructura. Entonces, permite un mayor deslizamiento de manera tal que se evita un desgaste precoz. Y para el otro lado, van a querer irse, digamos, para todos lados porque aumenta el volumen acá. Pero, como dijimos, ni el tendón ni los huesos pueden distenderse. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a comprimir a las estructuras vecinas. En este caso tenemos el nervio mediano. De esa manera se va a apretar el nervio mediano y eso me va a dar una patología, un síndrome denominado síndrome del túnel carpiano. Esta es la implicancia médica, la implicancia clínica de conocer bien el túnel carpiano. Y lamentablemente es una patología bastante frecuente, mayormente en mujeres, pero no tiene nada que ver con escurrir trapos ni nada por el estilo. No quiero que se interprete de esa manera, sino que es por una cuestión más de predisposición genética, ¿sí? Entonces, igualmente los varones también lo podemos padecer. El síndrome del túnel carpiano se da por la compresión del nervio mediano al inflamarse los tendones de los músculos flexores y comprimir, por ende, al nervio mediano.
No vale la pena, porque no estamos estudiando patología, mencionar cuáles son los síntomas de este síndrome. Pero desde ya les voy a decir que el nervio mediano es un nervio que tiene información sensitiva e información motora. Entonces, si yo comprimo el nervio mediano suavemente, por ejemplo, el inicio del síndrome del túnel carpiano, voy a tener a veces dolor y muchas veces una parestesia, que quiere decir una pérdida de la sensibilidad de las regiones inervadas por el nervio mediano en la mano. Aquí vemos en este dibujito cómo en azul está esa pérdida de la sensibilidad de la mano que está inervada por el nervio mediano. Entonces, si yo me toco el dedo meñique, voy a sentir perfecto, porque va a estar inervado por otro nervio. Mientras que si me toco esta parte de la mano, voy a tener una pérdida de la sensibilidad porque va a estar comprometido el nervio mediano. Por supuesto, todo puede empeorar. Y si se comprime más el nervio mediano, puede incluso hasta generar una debilidad de los músculos que están inervados, por supuesto, motormente por ese nervio mediano. Muy bien. En resumen, entonces, el túnel carpiano tiene límites no distensibles, muy importante a conocerlos. Es parte de una de las 4 regiones topográficas de la muñeca, contiene 8 tendones recubiertos por vainas cerosas que van a facilitar el deslizamiento dentro del túnel y posee, muy importante, como contenido al nervio mediano. El túnel carpiano, además, es una de las regiones topográficas de suma importancia para comprender cuando una persona describa algunos síntomas de dolor y o parestesias específicas en algunas regiones, automáticamente, inmediatamente ya voy a saber que el paciente tiene una inflamación de los tendones de los flexores, siempre y cuando yo conozca la anatomía normal. Y por último, que se da por la compresión del nervio mediano, este síndrome, al inflamarse los tendones de los músculos flexores comunes superficial y profundo. Entonces, como vimos, es pero sumamente importante conocer la anatomía normal para posteriormente, en otros años, poder interiorizarnos en distintas patologías. Aquí un pequeñísimo ejemplo de lo que es una de ellas. Espero que les haya servido y nos encontraremos en otra presentación. Muchas gracias.